Mirarse el ombligo ciertamente abona la vanidad, pero aleja la realidad y suele generar miopía. Y traigo esto a colación porque me parece que lo que estamos viendo nuevamente desde la palestra eh, presidencial en Palacio Nacional, desde la tril presidencial, me preocupa por un quizás retorno a una época que se suponía que ya debería estar superada en la manera en la cual México interactúa con el extranjero y en la cual ve la presencia del resto del mundo en temas de la vida nacional de nuestro país. Para quienes vivimos esa época de atrincheramiento internacional del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en momentos en donde arreciaron las críticas al sistema democrático, a los derechos humanos, a la democracia mexicana, a un partido hegemónico, pues digamos, indistinguible del Estado mexicano. Es preocupante, primero, lo que vivimos estos 6 años con López Obrador y su vandalismo diplomático, pero lo que parece persistir como memoria muscular hoy con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo hemos visto en meses y semanas recientes con el rechazo a la vista intrusiva de organizaciones internacionales en materia de derechos humanos, de democracia, de desaparecidos. Hay que recordar la reacción que generó los comentarios del relator de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas a la luz de pues, los horrorosos descubrimientos de campos de entrenamiento, guión, exterminio de grupos criminales en México. Y yo recuerdo, decir, en mi carrera diplomática, recuerdo dos momentos en particular en donde empezamos a reventar, digamos, ese ADN de rechazo a la visión del mundo sobre temas que nos deberían preocupar a los mexicanos. El primero de ellos fue cuando finalmente, después de décadas en las elecciones presidenciales mexicanas de 1994, convencimos al entonces presidente Carlos Salinas, y digo, uso el plural porque fue desde la Embajada Mexicana en Washington, donde yo fugía en aquel momento como secretario particular del embajador, que convencimos al presidente y a muchos de sus colaboradores de aceptar la figura de observadores internacionales. En aquel momento recurrimos al eufemismo de los visitantes internacionales para que no se pensara que estaban calificando lo que sucedería en las elecciones presidenciales mexicanas, pero fue la primera vez que México se abrió a escrutinio de la comunidad internacional en un proceso presidencial electoral. Eh, Algunos años después, cuando yo era coordinador general de asesores en la Cancillería mexicana, la manera en la que México se abrió a relatores en materia de derechos humanos, de democracia, de derechos laborales, un poco con la idea de atar, anclar a México a un sistema internacional basado en reglas que de alguna manera ayudara desde el extranjero a apalancar cambios en estos temas que en México, pues, o algunas resistencias burocráticas o políticas se negaban aún entonces en aceptar. Y de alguna manera creo que hoy vamos cabalgando el regreso a ese pasado refractario de México ante el extranjero. Repito, con estas críticas a las ONGs internacionales, a las organizaciones multilaterales, y un poco esto que hemos vuelto a ver en la bancada de Morena en el Congreso, desde algunas trincheras del gobierno federal, de la supuesta narrativa de una conspiración internacional o de medios o de organismos internacionales cuando se trata de temas de la política interna de México. El ejemplo más reciente nos ha llegado en estos días con la decisión de la presidenta Sheinbaum de cambiar la ley y la constitución para que se prohíba la transmisión de mensajes políticos e ideológicos de gobiernos extranjeros. Esto en referencia a unos pues, muy lamentables, hay que decirlo, spots que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Interna de ese país, en voz de su titular, la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, usaron durante el domingo en partidos de fútbol de la Liga Mexicana para desincentivar el cruce de indocumentados hacia territorio estadounidense. A ver, me parece muy bien que el gobierno mexicano saque la tarjeta amarilla o roja en este caso y diga que esto no se vale, sobre todo dado el tono, el lenguaje y la narrativa
de la secretaria de Seguridad Interna, pero pues ella no cancela, hay que decirlo también, la necesaria corresponsabilidad de México con Estados Unidos en mitigar esos flujos migratorios en un tema que sigue siendo brutalmente venenoso políticamente en Estados Unidos, que nos sigue generando flancos de presión y de críticas en Estados Unidos y que pues de alguna manera pues lo hemos visto desde los últimos meses en donde el presidente Trump ha vinculado explícitamente el tema de los aranceles a el tema migratorio. Y si bien efectivamente hay plasmada en la Constitución, consagrada en la institución, la libertad de tránsito en la República, a lo largo de la República, también es un hecho que en la ley migratoria se especifica que todo mexicano debe entrar o salir del país por un puerto de cruce designado, es decir, aeropuertos o cruces fronterizos o cruces marítimos, y que México debiera, en coordinación con Estados Unidos, ayudar a transmitir mensajes de que pues no debe uno cruzar por puntos que no son puntos de cruce designados y tratar de coadyuvar más allá de las acciones que estamos articulando sobre el terreno para frenar flujos migratorios y transmigratorios, jugar este papel de corresponsabilidad con Estados Unidos. Pero al final del día, si para allá vamos, y si la idea es prohibir la propaganda, los mensajes políticos de otros gobiernos en México, pues también deberíamos incluir a esta plataforma rusa que no es más que el canal de propaganda del Estado ruso, que es RT, y al cual Morena en los últimos años le dio rienda suelta en la Ciudad de México, en los espectaculares del metro, por toda la ciudad, en donde esta plataforma se ha dedicado desde hace ya años a propagar desinformación, propaganda, mentiras con respecto a temas tan variados como la invasión rusa a Ucrania o el papel de los votantes hispanos en Estados Unidos o toda una serie de temas de política hemisférica. Amén de que me preocupa que esta decisión refleje una visión rancia y decimonónica de cómo puede y debe interactuar el mundo con México, me parece que al final del día, pues un poco el criterio debería ser o todos coludos o todos rabones. Y por lo tanto, una de las acciones que debería ir de la mano con esta decisión anunciada por la presidenta, pues es prohibir, como han hecho la gran mayoría de los países de Europa, como ha hecho Estados Unidos, como ha hecho Canadá, prohibir que se puedan proyectar, que pueda estar al aire esta plataforma de desinformación y propaganda rusa que es RT.